Bien, estimadas alumnas, alumnos y todas personas en general. Pues aquí tengo todo yo listo para empezar a hacer el montaje. Barras transversales, barras armónicas, mástil terminado y los costados que los tengo por ahí, pero que antes tenemos que aclarar una cosa. Una cosa que yo descubrí de casualidad. Que no es que realmente fuera que me salieran las guitarras anteriores mal, pero simplemente pues que a la hora de regularlo todo, esto que os voy a contar ahora me facilita muchísimo la labor. Bien, voy a quitar el mástil de aquí que no está agarrado, todas las barras, y voy a sacar la tapa que está ya metida, colocada en su sitio. Y aquí nos aparecen dos cosas, esto y esto. Sabemos que la solera, esto es plano, aquí empieza ya el rebaje para el bombeado, y luego aquí tenemos una inclinación de 2,5 milímetros. Bien, para las guitarras de flamenco pues recomiendo pues 1,5, 2. Bueno, como yo quiero que me quede en la guitarra clásica a 1 milímetro de inclinación, el mástil tiene que quedar 1 milímetro bajo de aquí, de la parte esta, lo cual significa que cuando la tengamos así para tocar, este mástil está levantado 1 milímetro para que las cuerdas vayan, que los trastes cada vez vayan en escalera, aparte de la altura de la selleta. Y luego tenemos aquí dos chapillas de 0 milímetros. Bueno, aquí le he puesto 3 de 0,5 que hacen 1,5. Como tiene 2,5, se me queda a 1. Y esta es de 0,5 también. Entonces tengo puesta una aquí que abarca una de las barras transversales, y luego otra que no la toca, la barra transversal. Bien, esto es solo un detalle, simplemente para que no haya un escalón intermedio, aunque la tapa es lo suficientemente gruesa como para que no se deforme por eso, pero aquí va a ir en plano. ¿Por qué esto? Pues porque si os fijáis en todas las guitarras, normalmente, si no, las cuerdas tienen que estar un poco más altas de lo normal para que no cerdeen. Y resulta que también tiene el diapasón, el mástil, una ligera curva. No es plano totalmente. Aparte de tener la inclinación, pues tiene, al llegar a la caja y en general, que luego al pegar el diapasón, pues se moldea un poco, digamos. Bueno, eso lo veremos. Y entonces nos va a quedar una ligera curva de 1 milímetro. Luego aquí empieza a subir otra vez, pero como el ángulo con respecto al puente es más abierto, conforme nos vamos aquí es más cerrado el ángulo de el diapasón y la cuerda, pero conforme nos vamos acercando, tocando, es cada vez mayor el ángulo, porque nos vamos acercando al punto de apoyo de la selleta. Bueno, todas estas lecciones teóricas pues yo creo que son muy interesantes si queremos obtener unos buenos resultados
tanto de altura de cuerdas como de facilidad a la hora de tocar la guitarra. Porque si las cuerdas, bueno, y de sonido, pues si las cuerdas cerdean, las tenemos que poner muy altas, y todas esas cuestiones que nos surgen siempre en una guitarra, pues va a ser muy molesta de tocar. Por eso en el montaje es importante. Y por eso en un vídeo decía, os puede parecer un poco traicionero, ¿no? Pero es una manera de que si alguien abandona porque dice, bah, esto no es así. Y luego, claro, porque esto lo podía haber puesto cuando hice la solera, ¿no? Lo mismo que esto. Pero es que es en el montaje donde hay que explicarlo y dar las razones de por qué. Entonces, claro, pues se pierden estas cosas. Y luego dicen, voy a hacer como hizo este señor, que me acuerdo, pero luego no ha visto este detalle. Por eso hay que seguir todos los vídeos, porque esto es una escuela, lo repito muchas veces. Y en la escuela, pues si esto lo explico al principio, pues a lo mejor luego no os acordáis. Lo mejor es hacerlo ahora, cuando se hace el montaje. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es, bueno, tenemos que tener en cuenta, para empezar, varias cosas. Yo aquí tengo una marquita hecha, que es el centro, que luego cuando cepillé esto, pues claro, se fueron. Y ahora aquí tengo otra, pero la que me va a servir es la del centro, porque ahora tengo que prolongar esto para conocer bien el centro. Las chapitas estas, si las queréis pegar un poco o fijarlas, pues bueno, eso ya como queráis. Convendría. Yo lo voy a poner ahora para que lo veáis. Esta raya en realidad nos la va a tapar el mástil, ¿no? Pero bueno, nunca está de más tenerla. Pero esta sí que es importante, porque nos va a indicar el centro del mástil. Bueno, entonces yo lo que hago es normalmente pegarle un papelito aquí, un papelito muy fino, esto apenas no va a influir en nada. Uno ahí, asegurarme que queda bien al centro, otro aquí, y otro aquí. Y diréis, y bueno, ¿y por qué no dejarlo fijo ya, pegado, encolado? Pues porque a lo mejor hay gente que quiere una guitarra clásica, pero con sabor a flamenco. Y entonces esto va a sobrar. Y bueno, ya la técnica del flamenco pues ya la iremos viendo, ¿no? En la otra. Aquí tengo la tapa, que previamente le he marcado con un lápiz el centro. Y bueno, aquí tengo la plantilla, que es idéntica a la tapa. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es, como vamos a colocar las barras armónicas lo primero, antes de hacer nada en el montaje, lo primero que vamos a hacer va a ser la colocación de las barras armónicas. Luego os explico por qué es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, pues ya he puesto la plantilla encima y ahora con un lápiz fino marco los extremos.
en las plantillas que os mando, las barras armónicas no llegan hasta la barra transversal. Yo es como lo suelo hacer. Porque este pequeño hueco que queda es mínimo, quiero decir que ahí no va a ceder la tapa. Pero me gusta dejarlas un poquitín sueltas para que esto tenga, al vibrar, pues tenga un poquitín, que no esté rígido aquí la terminación de las barras con la barra transversal. Bueno, solo un pequeño detalle, que eso ya va a gustos. Bueno, pues ya tenemos todo marcado y ahora lo tenemos que colocar en la solera, y la solera sobre la prensa donde tenemos que colocar las barras. Bueno, pues ya tengo la solera metida dentro de la prensa que ya la puse hace tiempo y se ve cómo la preparé. Bueno, pues vamos a proceder a poner las barras armónicas. Bien, pues introducimos la tapa en su sitio. Y bueno, pues la explicación de por qué tenemos que poner primero las barras armónicas es porque si montamos el mástil con la tapa y los aros y los peones y el tacón trasero y todo, pues claro, aquí estamos jugando. Si la guitarra no fuera bombeada, o sea, que la hubierais hecho, que la quisierais hacer sin bombear, pues no habría ningún problema. Pero claro, aquí si presionamos, pues esto baja de altura, lo cual quiere decir que algo se contrae, porque una curva siempre es más larga que una recta, aunque sea mínimo. Pero total, como la tenemos que poner igualmente antes o después, pues mejor las ponemos antes. Así es que nada, ya la tengo en su sitio. Y aquí tengo, podemos empezar por cualquiera de ellas. Aquí tengo la número 7. Ya sabéis que empezamos a numerarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que esta es la de aquí. Como veis, viene exacta a donde yo calculé. Bueno, pues a dar la cola. Para dar la cola, lo mismo que otras veces, dando saltitos, para que quede un poco esponjosa. Tampoco dar mucha, porque si no nos va a salir a los lados y luego o la limpiamos o quedará, aunque no se vea, pues queda como un poco vasto, ¿no? Y no se ve relativamente, porque si se mete un espejito, y ahora con las mini cámaras que se conectan a los teléfonos, pues bueno, se ve todo. Bien. Pues ya la tengo. Y lo coloco en su sitio. Y le pongo ya sabéis, los utillajes que preparé para esto.
y esto aprieta fenomenal. A ver, que no está bien colocada. Ahí. Ni tan siquiera la llevo a su sitio porque es demasiada tensión. Bueno, suficiente. Nunca es demasiada presión. Pero bueno, no cuesta nada. Ahí. Bueno, se me ha movido. Ahora empezamos. Ahí. Ahora sí. Bueno, pues limpiamos un poquito. Y lo dicho, hay que ver de que la presión la está haciendo por todo. Yo estoy observando aquí que baja un poquito. O sea que esta barra la va a poner más al centro. Bien, ahora sí, me gusta más. Y aquí se ha levantado un poquito. ¿Veis? Bueno, pues aquí voy a aprovechar para poner una nueva para que veáis que se puede hacer con diferentes cosas. A ver dónde la he puesto. Aquí. Bien, un alumno que me estará escuchando, él me decía que estaba usando bambú. Bueno, pues de casualidad ha caído en mis manos un trozo de bambú. Y efectivamente es un buen sistema, eso sí. Yo le pongo un taquito de goma, ¿lo veis? Un taquito de goma, que ¿de dónde lo he sacado? Bueno, pues muy sencillo. ¿Conocéis este tipo de goma? Se utiliza, la venden en cualquier ferretería, en cualquier sitio de moquetas, y pues es para suelos. Principalmente lo suelen usar en barras de restaurantes, bares, en fin. Para proteger el suelo y que la venden en muchos sitios. ¿Veis? Flexible, entonces nos va a proteger la barra de eso, de la presión. Bueno, pues vamos con la siguiente. Esta es la 4. 1, 2, 3, 4. O sea, es la del centro. Vamos a dejarla ahí. A ver, conforme me vayan saliendo. La 6. 2, 4, 6. O sea, que esta es la de aquí. Así es que vamos a seguir. Cola también inflada. Hombre, puestos a poner cola, más vale que sobre que no que falte, ¿eh? Que luego siempre hay tiempo a limpiar lo que salga por los lados. Pero sería imperdonable que por poner poca cola, no Coca-Cola, pues nos quedará mal el trabajo. Bueno, pues lo mismo. Voy a poner esta. Me refiero a que por no alargarme mucho
lo voy a resumir bastante porque esto no tiene ningún secreto. Bueno, la del centro, porque está claro, normalmente con dos suele ir bien. Esto si se os mueve un poco así, con la cola se puede deslizar. Bien, aquí tengo otro tipo de barra que lo saqué de un mueble que me regalaron. Bueno, no es que me regalaran el mueble, simplemente que lo iban a tirar, y como le vi esto en los cantos, que es muy flexible, dije, oh, pues lo voy a aprovechar para que vean mis alumnos que se puede hacer esto de muchas maneras, con muchos materiales. ¿Veis? Como es flexible, pues se coloca bien. Bueno, pues así voy a seguir con todas. O sea, seguir filmando es repetirse. Por 7 en este caso, que son las 7 barras que lleva. Así es que nada, voy a hacer lo mismo en todas y lo vemos terminado. Bien, pues aquí estoy poniendo ya la última. He cambiado la cámara de sitio porque están puestas todas y no se iba a ver bien lo que os voy a explicar. Bueno, como veis, ya he recurrido a maderas porque resulta que el utillaje este que tengo, pues no tengo más. Entonces tengo tubos, pero no tengo muelles. ¿Por qué? Pues porque estamos otra vez confinados. Así es la cosa. Así es que estoy recurriendo a maderas. Pero de paso, así os explico de que, por ejemplo, esta que estoy poniendo ahora es pino. Pino normal y corriente. A ver, que se ha desplazado la barra, hay que agarrarla un poco. Ahí. ¿Veis? Pino normal y corriente. Bien, voy a poner otro con pino normal y corriente. Pero la voy a poner al revés. Bueno, explicaros. La gomita, el corte curvado, ¿veis? Y la inclinación. Porque claro, esto yo lo meto ahora, por ejemplo, así. Entonces necesito que tenga una inclinación para facilitar que se deslice. ¿Veis? Y claro, como estas van muy justas, muy largas, en este caso pongo una así y la otra así. Así la fuerza se la reparten y no me desplazan la barra a ningún lado. Y bien, y aquí tengo otra de otra madera. Esta es de fresno, madera de fresno. Quiero decir con esto que cualquier maderita puede servir. A ver, el taquito de goma que lo tengo aquí. ¿Veis? El fresno se rompe, como veis. Bueno, es que este tiene la veta un poco cruzada.
Voy a hacer otro. Bueno, pues ya he hecho otro. Es que estos cuadradillos los tenía cortados de otra cosa que veréis. Y salieron con la veta bastante cruzada. Porque el fresno suele ser una madera bastante flexible y no tiene que dar por qué dar problemas. Esta la tiene a mitad. Vamos a ver si aguanta. Sí. Bueno. Y es un poquito larga, un poquito más corta entraría más. Pero así está bien, ¿eh? No pasa nada por eso. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo general. Y así lo vemos. ¿Os veis? Ahí están todas las barras. Todas colocadas en línea, las barras armónicas. Y haciendo abanico. Que es el sistema que al final yo he probado de muchas maneras, ¿eh? Muchos tipos, muchas colocaciones de barras. Y al final he terminado en el abanico. Para mí es el que mejor resultado da. Y bueno, en su momento ya explicaré otras cosas, pero de verdad, yo sinceramente, cada uno tiene su forma de hacer. Yo he ido experimentando, he ido probando, y hay determinados tipos de colocación de barras que no me convencen mucho. Se han hecho todo tipo de experimentos. Y al final a mí el que más me ha convencido es el clásico. Bueno, pues nada. Aquí lo dejamos. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos por la mañana. Esto lo hice ayer por la tarde. Ya está suficientemente seco. Le he quitado todas las que no eran de este sistema, porque así voy hablando mientras, y estas las puedo quitar con una mano, las otras tenía que quitarlas con las dos. Bueno, ayer decía que bueno, lo del sistema de barras, las 7 barras en abanico, que ya hablaría sobre ello más adelante, pero luego, pensándolo bien, que en la cama se piensa muy bien, entonces por la noche estaba dándole vueltas y digo, bueno, en realidad ahora es el momento de decirlo, ¿no? De dar la opinión, y una opinión personal, es personal. O sea, eso, yo no quiero decir con esto de que todos que no usen las barras en abanico lo están haciendo mal. O sea, simplemente es otra forma de hacer, ¿no? A ver, yo lo que quiero conseguir de mis guitarras siempre es el máximo de volumen. Que eso no quiere decir que obtener el máximo de volumen pues sea que dé lugar a que dé también mejor sonido. O sea, dependiendo de si es clásica o es de flamenco, ¿no? Porque cada una pues es lo que se llama timbre. Bueno, ya veis el bombeado de la tapa, un arreglo al radio 6000. Luego lo medimos también. Bueno, medirlo es verlo con una regla, ¿no? Pero bueno, luego lo preparo. La cuestión es que, veis, ahora esto está pues que adaptado a lo que es la solera. Pues eso, que la cuestión se trata aquí de que el máximo de sonido, porque luego el timbre lo podemos conseguir con arreglo a la madera que utilizamos, principalmente el calibre de la madera y de las barras armónicas. Luego hay otros sistemas que, bueno, yo no los utilizo porque, bueno, hay que sí dar barniz en parte de agudos o en los graves. Bueno, no lo considero muy
muy relevante. Lo que más influye son las barras armónicas, ¿eh? El tamaño de las barras armónicas y el calibre de la tapa. Entonces, si yo hago las barras más cortas para meter una cruzada aquí y otra cruzada aquí, que suele ser lo habitual, pues la tapa vibra menos. Es lógico, ¿no? Si yo estoy poniendo unas barras aquí y luego le meto otras cruzadas, lo mismo que le meto luego aquí la barra de refuerzo, que por supuesto no tiene nada que ver, que es porque es bastante más gruesa, ¿no? Pero la va a volver más rígida. Para mi gusto, demasiado rígida. Las barras armónicas principalmente se ponen porque no es que vayan a dar más sonido, en realidad quitan sonido. Y me explico. Si queremos aumentar el sonido, hay que hacer una compensación entre grosor de tapa y fuerza que pueda tener. Entonces, si rebajamos, es que yo la tapa la rebajo a 1,8. Si la dejara a 1,8 sin barras, se hundiría. En la parte del puente lo que haría sería hundirse y levantarse de la parte de atrás hacia el tacón trasero. ¿Por qué? Pues porque lógicamente con 1,8 no va a aguantar la tensión 45-50 kilos, dependiendo del tipo de cuerdas que utilicemos. Entonces se trata de hacer una compensación de tapa, relación barras armónicas. Si yo quito mucho grosor, tengo que poner más gruesas las barras armónicas. Si dejo más gruesa la tapa, más finas las barras armónicas. Entonces es para compensar y que facilite más la vibración. Me vuelvo a explicar. Si yo esta tapa la pongo sin barras armónicas porque la he dejado a 3 milímetros, por ejemplo, para que no se doble, no va a vibrar. No va a vibrar en los extremos. Esto es lo que yo llamo efecto tambor. Es una acuñación mía. El efecto tambor es que la tapa tiene que vibrar como la piel de un tambor. Cuando das un golpe en un tambor, con un mazo, con una baqueta, con lo que queráis, pues la piel vibra del centro y se mueve. Pero para eso tiene que estar toda alrededor. Está cogida con un aro, por supuesto, pero tiene que ser flexible la piel toda alrededor. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo llamo efecto tambor. Si yo pongo las barras armónicas un poquito más largas para evitar poner estas, que me va a evitar que vibre la tapa y haga el efecto tambor, entonces lo que estoy haciendo es volverla más rígida. Y os puedo asegurar que he probado muchas maneras. Un libro que me compré ya hace tiempo, nada más publicarlo. Además, este señor, ya lo expliqué otra vez, creo, José Villar Rodríguez, la guitarra española. Yo estaba empezando, tenía conocimiento, pero no tenía práctica. Entonces tenía el conocimiento que me había transmitido mi tío, pero tenía que ponerlo en práctica y estaba en ello. Y me mandó una carta con José Villar Rodríguez por si quería colaborar en el libro, porque este señor es escritor, no es luthier, pero le gusta mucho la guitarra, le gusta escribir, es un buen escritor, y entonces hace un libro bastante técnico, donde explica calibres, resonancias, explica todo lo de la guitarra, la descripción de la guitarra,
que es la caja de resonancia, la tapa armónica, barras armónicas, y luego fórmulas, pruebas acústicas, frecuencias, en fin, todo lo que conlleva un buen estudio sobre la guitarra, fórmulas matemáticas, en fin. Y luego viene todo el desarrollo de construcción de una guitarra bastante escueto, porque ya digo, no, este señor no es luthier, pero se informó de luthieres. Por cierto, aquí está la colocación del cincho. Esto ya lo volveré a poner cuando haga como diría, un capítulo aparte. Bien, aquí viene la colocación del cincho. Dice disco de madera. Este es el disco de madera y esta es la tapa con las vetas, o sea, con el disco, ¿no? Estamos viendo la tapa, ¿veis? Las vetas así, el cincho que va a los dos lados se supone que está haciendo un círculo, y aquí tenemos la tapa, o sea, perdón, el disco de madera. ¿Cómo se ven las vetas? Las vetas de la madera se ven así, y el disco de madera se ven un poco inclinadas, pero también miradas de frente, o sea, en la posición que digo yo. Es que no es que me quiera empeñar en tener razón, porque todos tenemos razón, cada uno hace, pues eso, a su estilo, y con arreglo a eso, pues bueno, pues saca sus conclusiones, ¿no? Pero yo no estoy equivocado, Don Antonio Torres no estaba equivocado, y don José Romanillos tampoco estaba equivocado, porque en esto de la lutería cabe todo, pero siempre que se haga cada uno con arreglo a su forma de hacer y a su forma de ver la resistencia de la madera. Pero aquí demuestra también que hasta el aro de madera, el disco de madera que se pone por debajo del cincho, lo ponen también paralelo las vetas a la tapa, por lo menos tal como lo explica este señor, que se informó de muchos luthieres. De hecho, viene la lista al final de todos que colaboraron. Bueno, está hablando de muchos. Aquí está hablando de constructores, ¿no? Y bueno, pues a lo largo del libro va hablando. Con respecto, aquí está hablando de diferentes constructores, ¿veis? Constructores de guitarras. Y bueno, pues va hablando de todos. Lo curioso es que de don José Luis Romanillos no dicen nada. Sin embargo, de José Ramírez, pues va hablando de él. A ver dónde está. Está hablando de que, bueno, donde puso su primer taller en Madrid. Dice, entre todos los factores que se conocen para definir la dinastía de los Ramírez, hay una que sobresale de forma muy notable cuando se observa el organigrama que adjuntamos, y es el ejercicio de la docencia que los Ramírez han impartido ininterrumpidamente. El secreto con que se ha venido construyendo la guitarra durante generaciones no cuadra con los Ramírez, y el fruto que de ello ha recogido la sociedad ha sido la creación de una escuela sin precedentes que ha rebasado nuestras fronteras, por lo que si bien la guitarra
debe su gentilicio de española a reconocidos hechos históricos. En este caso sería, aparte de donde procede la guitarra española, y luego pues que añadió la quinta cuerda, luego la sexta, ya lo explico en el libro, pero la forma pues fue labor de Antonio de Torres. Y luego dice: la labor de los Ramírez ratifica este hermoso gentilicio, por lo que ya es ineludible su paso a la historia de ese instrumento. Algo que hace reflexionar es que, observando de nuevo el aludido organigrama, los nombres ahí expresados recuerdan las etiquetas de las guitarras más homologadas, por lo que el reconocimiento de la escuela Ramírez no es en modo alguno subjetivo. En fin, va dedicando. Aquí viene el organigrama de los Ramírez y llegamos hasta el Ramírez cuarto. En fin, que dedica 3 páginas a los Ramírez. Quiero decir con esto que, bueno, yo a don José Ramírez, pues como tuve la suerte de tener esa guitarra, pues bueno, pues me sirvió de mucho para aprender, porque mi tío me enseñó todo lo que sabía, pero los libros saben mucho, y escritores que saben recopilar también. Estoy buscando una página sobre, ya que estamos en las barras armónicas, a ver si la encuentro. Bueno, aquí utiliza también en este libro las de abanico. ¿Veis? Luego está esta otra, también con abanico. Pero a ver si la encuentro. Porque yo con este libro precisamente pues fui haciendo diferentes pruebas del resumen de barras armónicas que este señor recopiló. ¿Veis? Aquí tenemos una página con una variedad de ellas. Yo no digo que haya probado todas, porque algunas me parecían un poco estrambóticas, ¿no? Esta, por ejemplo. Esta no recuerdo haberla probado. Y esta tampoco. Estas tres, no las probé, estas 3. Probé todas estas. Y resultados. Pues esta funcionó bastante bien. Pero las demás no sé. Yo hice guitarras con ideas de venderlas a un precio y las vendí más baratas, pues porque los resultados no eran los apetecibles. Sin embargo, aplicando esta, que casi todas, a mí guitarra que caía en mis manos para reparar, bueno, pues la inspeccionaba toda. Metía espejo, linterna, ahora pues metería una cámara, ¿no? Una mini cámara, pero entonces no había. Internet no estaba ni se le esperaba. Y bueno, pues la conclusión mía: estas barras, para mí, repito, y nunca quiero sentar cátedra, lo digo muchas veces, para mí es el mejor sistema, porque hace lo que llamo, digamos que yo lo he acuñado como efecto tambor, y eso es lo que me interesa. Luego ya el timbre, pues eso es otra historia, pero si conseguimos mayor volumen, pues mejor. Bueno, vamos a mirar ahora lo del bombeado. A ver, vamos a buscar un sitio. Bien, yo pongo la regla
y veis, no está plana, tiene ya una ondulación, aparte que un poco se lo ganaré también luego cuando la monte. Y lo mismo pasa aquí, ¿veis? Esto lo hemos conseguido poniendo las barras armónicas aparte, ya hechas, ya construidas, ya no hay que tocarlas para nada. Por eso, cuando hablo de trabajar todas las piezas antes y luego ir colocándolas, es precisamente porque vamos obteniendo ya los resultados. Y entonces, pues considero, porque yo he tocado todo, si no todo, casi todo, y al final me di cuenta que era mucho mejor así. Ya no tengo que hacer nada ahí. Si quiero quitar la cola, la quito, y si no, pues la dejo. Eso es cuestión personal. Ahora iré colocando todas las demás piezas y veréis que la construcción es más sencilla, más práctica, más lógica. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de este pequeño gran discurso, damos el paso por acabado. Esto es una escuela. Bien, ahora para terminar, es el momento, lo digo porque luego el montaje seguirá y cambiará todo. Yo aquí tengo una tapa de pino común que, bueno, con respecto a lo del tono de las maderas, ¿os acordáis que dije que era una melonada? En mi pueblo, melonada es un montón de melones, ¿no? Y cuando a alguien se le quiere decir que es un ignorante, un paleto, se le dice, o tonto, se le dice que es un melón. Entonces, una melonada, o sea, un montón de melones, pues es un montón de tontos, ¿no? Aquí tengo una madera que me hice esto precisamente para hacer esas comprobaciones, porque yo empecé a creérmelo. Dije, bueno, voy a probar a ver, pero cuando vi los resultados dije, bueno, sin comentarios. Bien, ruidito, parece un tambor. Si la cojo más rígida, ya cambia el tono. Si le doy más arriba, cambia. Si le doy más aquí, cambia. Bien, aquí tengo la tapa que todavía no tiene las barras armónicas. La cojo así, o sea, con un dedo colgando. Da otro tono. La cojo más rígida, cambia el tono. La cojo de aquí, cambia el tono. O sea, esto no me dice nada. Me dice que según como la coja, pues da un tono u otro. Y ahora tengo aquí la que le acabamos de poner las barras armónicas. Vale, la cojo así. ¿Qué pasó? A que lo da bastante más agudo. A que ha cambiado el tono. Entonces depende de la cantidad de barras armónicas, del grosor que ponga, del tipo de madera que ponga, luego me va a dar un tono u otro, partiendo de sí, de mí o de la madre que lo he hecho. Me da igual. Va a cambiar el tono. Y por cierto, ¿ves? A ver, lo voy a coger un poco más así. Va cambiando. Según los sitios que golpes. Y esto no dice nada. Lo que dice es el calibre, que tenemos que llevar unos calibres, un tipo de barras, hacerlas de una manera y colocarlas de una manera. Todo eso dice. Lo demás son melonadas. Que quede claro. Y no me apego del burro. ¿De acuerdo? Hala, venga, ya está.